Dios les bendiga, amados hermanos, la paz del Señor esté con ustedes en este día. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar el día de hoy este devocional dando gracias al Señor. Gloria a Dios. Padre amado, bendito Dios, te doy gracias, Señor, Dios poderoso, en este tiempo, Señor. Gracias porque tú nos ayudas, porque nos sostienes cada día, Señor. Gracias, Padre amado, porque tú conoces todos nuestros pensamientos, tú conoces nuestro corazón, nuestro acostar, nuestro levantar, Señor. Gracias, Señor, venimos a tu presencia. Perdónanos nuestros pecados, las veces que te hemos fallado, Señor, las veces que te hemos dejado, Señor. Perdónanos, Señor, que en este tiempo, Señor, podamos regresar como el hijo pródigo regresó a su padre. Gracias, Señor. Háblanos a través de tu mensaje, de tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a leer hoy en la palabra de Dios. Acá tengo mi Biblia preparada. Preparen su Biblia, su cuaderno, su lapicera. Y dice así en Juan, capítulo 6, versículos 60 hasta el 71. Y dice así la palabra del Señor. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. A veces el Señor nos habla fuerte porque Él quiere que estemos más comprometidos, ¿no?, con Él, con su causa, ¿no? Porque el Señor nos habla a veces fuerte. Es necesario que escuchemos la palabra del Señor, porque dice acá: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Son para vida, no para muerte. Son para nuestro bien, hermanos amados. Muchas cosas que el Señor nos habla y nos dice en su palabra. Él vino a restaurar nuestra vida, a darnos vida en abundancia. A veces no tenemos vida, hermano. Yo cuando digo que no tengo tiempo, digo: ay, no tengo vida. Ya no tengo vida. No me queda más vida que el día de 24 horas, hermano, más. Pero el Señor vino a darnos ese espacio, ese momento para relacionarnos con Él, tomarnos un momentito del día, hermano amado, para hablar con el Señor, para hacer el devocional. Aunque no lo grabe, hermanos amados, hagan un devocional ustedes, hermanos amados. El versículo 63 dice que el Espíritu es el que da vida. ¿Cuántas personas? Yo también, yo tengo más de 30 años de creyente. En mis primeros años de creyente no oraba, hermanos, solamente iba a la iglesia y escuchaba el mensaje del pastor y nada más, pero no tenía una relación personal con el Señor, no tenía una vida devocional, hermano amado, no me tomaba un ratito para relacionarme con el Señor, para hablar con Él, para orar, hermano amado. Lo tomaba como una religión, porque no entendía, ¿no? Lo fui entendiendo cuando el Señor fue moviendo, ¿no? Cuando el Señor fue trabajando, hermano. Todavía sigue trabajando el Señor, pero el Señor trabaja en nuestra vida. Tenemos vida desde que recibimos al Señor Jesucristo. Tenemos vida espiritual cuando tenemos esa conciencia, ¿no?, de relacionarnos con el Señor.
El versículo 64, vamos a leer, dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Gloria a Dios. Ninguno de nosotros podemos ir a Cristo si no lo fuere dado del Padre. Gloria a Dios. Yo les digo que al principio yo no tenía una vida espiritual ni relación con el Señor. Solamente iba el domingo a sentarme en una banca y a escuchar al pastor y nada más. En toda la semana ni hablaba con Dios, ¿no? Pero dice que podemos ir a Jesús cuando el Padre nos da esa espiritualidad. Cuando el Padre, ¿no?, envía su espíritu sobre nosotros. Empezamos a tener vida espiritual. Y ser espiritual no tiene que ver que seas una religiosa o un religioso, ¿no? Ser espiritual es vivir la palabra de Dios, es vivir en el Señor Jesucristo, es tener una relación personal con el Señor, es hablar con Él diariamente y de continuo, hermano. Es una relación personal. Que Dios nos ayude, que Dios nos sostenga, que Dios nos dé sabiduría, ¿no? Y Jesús sabía quiénes eran los que estaban con Él solamente y los que no, los que creían y los que no creían, hermano. Jesús sabe si tú crees o no crees. Jesús sabe si tú estás llevando una vida de domingo nada más, ¿no? Jesús sabe cómo sos en tu casa, cómo sos en la iglesia, cómo sos en la calle, ¿no? Cómo sos en tu trabajo. Y Jesús sabe qué es lo que va a pasar también, ¿no? ¿Quién le habría de entregar? Que Dios nos libre de caer en tentación, que Dios libre nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón, hermano amado, en el día de hoy. Padre amado, bendito Dios santo. El versículo 65 dice que no depende solo de nosotros, depende mucho de Dios, ¿no?, de la voluntad del Padre. El mismo Jesús le pedía al Señor, al Padre, que sea su voluntad y no la propia, ¿no? Para llegar a ser un verdadero discípulo del Señor. En ese camino estamos, hermanos, de ser discípulos del Señor, de aprender cada día, de ser guiados por el Señor. El versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Ay, Dios mío, Dios mío, ¿te querés ir de la iglesia? ¿Querés abandonar al Señor? ¿Querés abandonar el camino del Señor? ¿Estás enojado con el Señor? ¿Te estás enfocando demasiado en tu ministerio y nada en la relación con el Señor, o poco y nada? Hermano amado, el Señor te dice: si te querés ir, andate. El Señor no te va a tener obligado, ¿no? Porque Él es caballero, Él no obliga a nadie a hacer lo que uno no quiere, hermano amado. Tenemos libre albedrío de seguir al Señor o no seguirlo, ¿no? El que cree en el Señor no será salvo, y el que no cree ya está perdido, ¿no? Sino que la ira de Dios está sobre él, dice la palabra. Hermano amado, gloria a Dios, santo, bendito Dios. No exactamente, ¿no?, lo que dije, pero bueno, después les doy el versículo. A mí me quedó esa palabra, que el que cree en el Señor es salvo, ¿no? El que cree está en creer, en seguir, en obedecer, ¿no?, en muchas cosas. Y el maestro fue rechazado por los de su propio pueblo y hasta por su familia, por sus hermanos, ¿no? Y algunos discípulos ya lo estaban abandonando cuando el Señor puso esa palabra muy dura, ¿no?, comprometedora, esa palabra fuerte con la que nos habla el Señor. Y el Señor fue abandonado, ¿no?, porque Él sabe lo que es ser abandonado. Ustedes saben lo que es ser abandonado por sus hermanos, por su familia.
en el peor momento, ¿no? Lo que es ser abandonado, el Señor lo sufrió para que nosotros seamos libres, hermanos amados, ¿no? Para que nosotros podamos entender, ¿no?, que el Señor Jesús está en nuestra vida. El Señor le pregunta esta pregunta difícil, dura y dolorosa, ¿no?, a los discípulos. Pero hay una respuesta, ¿no?, del más bruto de los discípulos. Pero ahí podemos ser el más bruto, el más bobo, el más falto de entendimiento, el que más tropezó, el que más problemas tiene, ¿no?, hermano amado. No somos perfectos. Estamos en el taller del maestro, hermano. El Señor nos está perfeccionando. El más bruto le respondió, ¿no?, Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Ese es el versículo 69. Vamos a leer hasta acá nada más. Queda pendiente para nosotros pensar que si nos vamos de la iglesia o si nos vamos de... Bueno, si nos vamos de la iglesia, vamos a buscar otra iglesia donde congregarnos o donde estar con hermanos que nos alienten en la fe. Hermanos, busquemos el mejor lugar donde haya hermanos amorosos que nos alienten en la fe, que nos ayuden a crecer en el Señor, ¿no? Pero bueno, no nos podemos ir del Señor. Yo una vez me fui del Señor enojada porque me pasaron cosas muy duras en la vida. Pero el Señor siempre estaba. Es como el Señor es como que en todas las cosas que yo hacía, ahí estaba el Señor, ¿no? Hasta en las cosas más insignificantes podía ver que estaba el Señor. Y el Señor no me dejaba. Y yo lo había dejado al Señor. Pero el Señor a mí no, hermano. ¿Cuánto nos ama Dios, no? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En nuestra relación con el Señor y frente a todo lo que nos pasa, ¿a dónde vamos a ir, hermano? ¿A quién vamos a ir a decirle? ¿A quién le vamos a confiar? ¿No? Sino al Señor, el que dio su vida por nosotros. Nadie da un centavo por vos, ni por mí, ni por nadie, ¿no? La gente hoy es egoísta, es malvada, es perversa. La perversidad no tiene fin, ¿no? El único que dio su vida por nosotros es el Señor Jesucristo. ¿Pensás dejar la iglesia por un tiempo? ¿Pensás decir, ay, como dicen algunos que están de novio, le dicen a la novia, ¿me das un tiempo? ¿No? Y después regreso. No, sabemos que ese tiempo es un corte de la relación, ¿no? Es falso de que me voy por un tiempo y después vuelvo, ¿no? Al Señor no se lo puede dejar porque Él está en todo. Él está en todas las cosas. Y en el día de hoy está en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias por tu poder. Te dejo con esta reflexión, con este pensamiento. Hasta el próximo devocional, hermanos amados. Que Dios los bendiga.